Si hay retorno, ¿y a dónde vamos de regreso? Vamos de regreso al Padre. ¿Por qué? Porque de ahí salimos. Amén. Así que ese es el tema del día de hoy. Y vamos a comenzar a explicar lo que significa Aliyah. También en otros lugares la van a encontrar como Aliyah, sin la Y. Cualquiera de las dos opciones está bien. Y Aliyah la van a encontrar en la referencia Strong con el número 5944 y tiene la connotación de elevado, de escalera, de escalinata, de aposento, de segundo nivel, incluso de terraza. Y si ustedes van y buscan dónde está la palabra 5944 en la Biblia, les van a aparecer 24 veces. Y las 24 veces son traducidas al español como aposento alto, o sala, o lugar en el segundo nivel. Y entonces uno diría, que fue lo que yo pensé al inicio, y entonces, ¿verdad? ¿Qué pasó? Y no que Aliyah. Y entonces investigando un poquito más, vemos que la raíz primaria de Aliyah es Alá. Y el número de referencia es el 5927. Y su significado principal es ascender, subir. ¿Ok? Y dentro del pueblo judío hay varias connotaciones. Vamos a ver las primeras tres en relación a lo que es el Aliyah. Dentro de las sinagogas se llama Aliyah a la invitación que se hace a una persona en especial. El día de hoy le vamos a pedir a don Manuel que suba porque él va a leer la palabra. Entonces, Manuel, no tienes que subir, solo estoy poniendo un nombre. Manuel fue invitado en una sinagoga, entonces él pasaría, haría un recorrido corto, subiría, haría una oración de bendición y leería la palabra de Dios. ¿Sí? Y cuando termina de hacer la lectura, no agarra el mismo camino corto. ¿Saben qué hace? Para bajar, está diseñado para hacer un camino largo de descenso. Y es una invitación porque la palabra de Dios nos acerca a nuestro Creador. La palabra nos revela al Padre. Y entonces lo que ellos están haciendo físicamente, y aunque se vuelve en algún momento, puede alguien decir, sí, el procedimiento, y lo agarran como procedimiento, pero no es un procedimiento, es una formación, es una forma de enseñar la que están diciendo. Subir al Padre tiene que ser rápido. Es un llamado de Dios y hay que hacerlo rápido. Pero eso sí, si nos alejamos despacito, y no crean que el camino es largo porque uno lo quiere hacer largo. No, es la misericordia de Dios que está reteniendo para que no nos alejemos. Y entonces cuando vemos eso, decimos, Señor, qué bonita tu explicación. Voy entendiendo que tú me estás llamando y que tú no quieres que yo me aleje. Y eso es a nivel de la sinagoga. Ustedes ven a dos personas ahí. A su derecha, ven a una persona que está haciendo la lectura y la otra persona está orando y está bendiciendo. El que está del lado izquierdo es la persona que fue invitada a leer, pero ustedes no lo miran leyendo, ¿verdad? Lo que sucede es que hay gente que no tiene el tono de voz adecuado. No sé si les han dado cuenta que uno en un grupito dice, dirigís la oración, con mucho gusto, mi hermano. Tú eres bueno, tú eres santo. Y se quedan calladitos y hacen la oración así y todos están ahí, ya comenzó a orar. Entonces, para evitar esas situaciones, lo que ponen es a un lector profesional para que todo el pueblo pueda oír el mensaje, pueda oír la palabra de Dios. Amén. Entonces, este es un significado de Aliyah para el pueblo judío. Existe otro significado. Y se encuentra en lo que es el sionismo. El sionismo es un movimiento que ha estado ya por muchos años, desde 1800, pero agarró mucho auge en 1948, cuando comenzaron a regresar muchos judíos a Jerusalén. Hoy en día es mucho más fuerte y están viajando. El Aliyah tiene la connotación de subir, pero la palabra contraria a subir es yarad.
Y obviamente en la palabra de Dios, tanto subir como bajar tienen una connotación muy importante y quiero que las veamos. Como ejemplo, para subir, en Esdras 1:5 dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa del Señor, la cual está en Jerusalén. Es Dios el que hace ese llamado, es Dios quien nos invita y despierta. Y en nosotros está tener esa respuesta, decir yo voy. Esa es una respuesta personal que se debe de hacer. Este es el primer ejemplo en subir, pero hay otro. Está Zacarías 14:16 y dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Si se dan cuenta, aquí estamos hablando de ascender, de subir ellos, el poder ir a celebrar la fiesta, el poder ir a ver al Señor, es un privilegio. Ese es un aliyá. Pero también está la palabra yarad. Y vean, en Isaías 30, del versículo 1 al 2 dice, ay de los ricos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Ese es un descender, ese es un separarse de Dios, seguir bajando, y están buscando ayuda donde no van a tener la ayuda. Y también 1 Samuel 2:6 nos dice, el Señor mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Y este es el aliyá es el subir. Ahora ustedes, yo no sé si ustedes han conocido a alguna persona, algún judío que ha hecho sionismo, que ha agarrado sus cosas y se ha ido a vivir a Jerusalén. ¿No? Bueno, yo esperaba que alguien levantara la mano. Ok, Carlita, sí, perfecto. ¿Saben qué me llama a mí la atención de este movimiento? Que tienen un principio muy interesante y me gusta. Y el principio es, y los encontramos en Primera de Reyes 11:36 y varias citas. Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Dios escogió Jerusalén para poner su nombre. Voy a hacer un paréntesis. El otro día oí a un hermano hablar y puso un ejemplo y decía, si a mí me invitan a irme a vivir a otro planeta, yo digo que no. Y si me pagan de todo, yo digo que no. ¿Y por qué? Porque este es el lugar que decidió Dios hacer el altar donde iba a morir Jesucristo. Este es el planeta. Y cuando lo dijo, la Señor, es cierto. Aquí, en este planeta, moriste tú. Específicamente en Jerusalén. Específicamente sobre el monte Moriah. Ese es el lugar donde Dios dispuso poner su nombre. Y podemos verlo también en Segunda de Reyes 21:4. Asimismo edificó altares en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. El Salmo 68:16 también lo dice. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Y ahí ustedes pueden ver el monte Everest, viendo hacia abajo ese monte que está a 750 metros sobre el nivel del mar. Y nadie puede subir al monte Everest. Bueno, sí lo suben, pero muchos han muerto, ¿verdad? Y él está viendo el monte de Sión, el lugar donde Dios dispuso poner su corazón.
Y luego me recuerdo de la cita donde dice que Dios escogió lo vil, lo pequeño, lo humillado, lo que no podía, porque Él quería hacer morada. Y Él dice que nosotros somos su templo. Y Él dice que Él quiere morar en nuestra vida. Y yo me pregunto, Señor, ¿por qué? Porque Él puso también su nombre en nuestro corazón. Amén. El Salmo 78, 68 dice, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, el cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Y por último, de las citas que traigo, Salmo 132, 13. Porque el Señor ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Y eso es uno de los motivos por los cuales muchos israelitas, muchos judíos, están volviendo a su tierra, porque para ellos es importante de dónde vienen, sus raíces, y lo vamos a ver más adelante. Y entonces vamos viendo dos tipos de explicación de la aliyá. El primero es la parte en la sinagoga en la que suben a leer la palabra de Dios. La segunda está en relación al movimiento sionista, que tiene que ver con emigrar y regresar a la tierra que Dios le había prometido al pueblo judío. Ese es el segundo. El tercero tiene que ver con las peregrinaciones, con la palabra aliyá rewel. Aliyá la rewel, que significa peregrinaje. Cuando el pueblo de Israel tomó toda la tierra y cada uno comenzó a ocupar el lugar que le había correspondido como tribu, ellos no podían ir a cualquier lugar y hacer un sacrificio. Es decir, yo aquí voy a ofrecer el sacrificio al Señor. Donde el Señor decía que tenía que hacer el sacrificio, ahí se tenía que hacer. No sé si se recuerdan cuando las tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés regresaron a su territorio e hicieron un altar. Pero era un altar solo para recordarse. Todo el pueblo dispuso ir a hacer batalla y destruir a estas tres tribus, porque habían construido un altar que Dios no había autorizado. Cuando explicaron que no era un altar para sacrificar, sino solo era para recordar lo que Dios había hecho, entonces dijeron, ok, no los vamos a matar. Solo para que tengan el contexto. Entonces, esta peregrinación no era porque ellos dijeron, aquí vamos a hacer las fiestas y vamos a celebrar las fiestas de los judíos. Las fiestas que se van a hablar no son las fiestas de los judíos, son las fiestas del Señor. Son un llamado que Dios hace para un tiempo específico. Y durante este momento de peregrinación, imagínense que yo vivía en Rubén, o yo vivía en Gad, o en Aser, no importa. Yo agarraba a toda mi familia y voy a pedirle a una niña de 9 años, bonita, hermosa, que está ahí trabajando, que si puede pasar para acá. Solo necesito que vengas, no vas a decir nada. Y entonces comienzo yo con toda mi familia y comenzamos a hacer nuestro peregrinaje por todo el camino. Pueden ser días, pueden ser semanas, porque es un largo camino, pero vamos con nuestras ofrendas al lugar donde Dios decidió que nosotros podíamos presentar las ofrendas. Y en el camino, ¿qué creen? Pueden haber ladrones, pueden haber maleantes, hay muchos peligros. Hay barrancos. Recuerden que no habían carreteras en esa época y nosotros seguimos caminando, pero durante el camino yo tengo ahorita una gran oportunidad. Fíjate que cuando salimos de Egipto, nosotros no salimos, Dios nos sacó. Dios liberó nuestras vidas de la opresión y de la esclavitud, y entonces en ese camino vamos enseñándole a nuestros hijos, con todos los que van alrededor, vamos enseñándoles lo que Dios ha hecho. Y entonces ellos van aprendiendo, pero no solo van aprendiendo de las historias. Gracias, Sofía. Resulta que en este peregrinaje hay 15 salmos, del 120 al 134. Y estos 15 salmos son
conocidos como los salmos de ascensión. También se les conoce como graduales. Y entonces lo que hacían es que durante ese viaje los iban cantando, los iban repitiendo y le iban enseñando a todos, se iban reflexionando hacia dónde iban. Si nosotros abrimos Salmo 121 y quisiera que ustedes llevaran la lectura con esta canción. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El que guarda a Israel no dormirá. Desde ahora y para siempre, desde ahora y para siempre. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Amén.
Gloria a Dios. Entonces, ¿pueden imaginar ese efecto de ir enseñándole a nuestros hijos? Él no duerme por nuestro bienestar. Él es nuestro bello no durmiente. Él no descansa para que no resbalemos. Él de verdad está viendo lo mejor para nuestras vidas. Y de repente nos llega a pasar algo. ¿Y qué pasó? No, al Señor no se le va nada de las manos. Y lo que nos pasó tenía que sucedernos para que su obra fuera perfecta en nuestra vida. Y entonces era una formación y dándole a los hijos y a todos, recordándonos por qué vamos a sacrificar a nuestro Dios. Entonces, cuando ustedes lean del Salmo 120 al 134, ustedes tienen que ir con la mente, estos eran los cantos graduales cuando la gente iba porque Dios los había convocado. ¿Sí? ¿Qué convocatorias estamos hablando? Estamos hablando de las 3 convocatorias. La primera es la fiesta de los panes o la Pascua. La segunda convocatoria es con el Pentecostés o el Shavuot. Y la tercera convocatoria era con Sukkot. Y en cada una de estas convocatorias, en la primera convocatoria habían 3 fiestas. En la segunda solo estaba la de Shavuot o Pentecostés. Y en la última, que era Tabernáculos, había otras 3. Y 3 veces tenían que subir ellos al año. ¿Se recuerdan de Elcana, el papá de Samuel? Dice que subía todos los años, y a cada uno de sus hijos y a sus esposas les daba para que ellos pudieran hacer sus ofrendas y presentar. Y entonces era un momento para rendirle. Ahí tenemos la historia de Ana, tenemos la historia de Samuel, tenemos la historia de Penina, que es la otra esposa del Elcana. Porque conocemos más a Ana, ¿verdad? Ok, entonces estas eran las fiestas. Pero cuando iban subiendo, no solo era enseñarles, era recordarles, Dios nos sacó de Egipto. Dios nos sacó de Babilonia, nos hizo regresar del cautiverio. Entonces estamos viendo 2 cosas que ellos estaban recordando, pero hay una tercera, y es que va a venir el Mesías. Y en ese lugar que es Jerusalén, Él va a poner su trono, Él va a reinar ahí. Y ellos tenían esa esperanza y por eso viajaban y celebraban las fiestas del Señor. ¿Ok? Entonces, vimos 3. La lectura en las sinagogas, vimos el retorno a la tierra de Israel como sionismo y el peregrinaje por las convocatorias del Señor, por las fiestas que el Señor quería que celebrara el pueblo judío. Pero nosotros el día de hoy vamos a hablar del retorno al Padre. Con todo lo que hemos hablado, creo que tenemos una base más amplia de lo que es el aliyá, ¿verdad? Y todo tiene un concepto de subir, de ascender, de buscar el lugar que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Solo antes de comenzar con esto, quiero el Salmo 126 lo cantó hoy Osberto y es parte de los cánticos o salmos graduales. Dice, cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Seremos como los que sueñan. Esto no es posible, ya estamos aquí, estamos con nuestro Dios, hemos llegado. Pero ahorita solo es un sueño. Pero ese debe ser nuestro sueño, ese debe ser nuestro anhelo, del poder regresar al Padre y decir, estamos contigo. Y tiene que ser un anhelo en lo más profundo de nuestro corazón. Si tú no tienes ese anhelo, solo comienza a pedírselo, Señor, que tú seas mi anhelo, que tú seas mi anhelo. Por favor, yo como hombre, como naturaleza humana, no tengo la capacidad de amarte. Enséñame a amarte, dame la capacidad de responder a tu amor, a responder a tu llamado, a tomar la elección que tú quieres que yo tome. Pero para eso tenemos que comenzar a entender mi origen. Y voy a hacer rapidito en esta etapa. Para entender mi origen, o mejor dicho, para entender a dónde voy, tengo que entender mi origen, de dónde vengo.
Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el principio y el fin, yo soy el alfa y el omega, el todopoderoso. Yo soy. Dios mismo, Jesús mismo nos está diciendo que de Él es nuestro creador, Él es el que sustenta toda la creación, es por medio de Él. Toda la creación fue hecha por medio de Él y Él la sustenta. Nadie más, es Él. Proverbios 25:2. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Así que no solo para esto, sino para toda la escritura, tomemos este versículo, porque el Señor ha escondido en su palabra una cantidad de tesoros para nuestras vidas, perlas, y es de nosotros, reyes y sacerdotes, el buscar y el escudriñarlo. Amén. Así que fíjense, vamos a hablar de las genealogías judías. Para el judío es muy importante. Hace muchos años, 3 años, tuvimos un campamento y yo no sabía. Entonces le pregunté al jovencito, ¿cómo te llamas? Me dijo su nombre y me dijo el apellido. Y me dijo Asher. Yo, este apellido sí no lo había oído. Y entonces Edgar me explicó, no, es de la tribu Asher. Yo no entendía. Entonces, ya entendí. El hijo de Jacob que se llama Aser. Lo que pasa es que como nosotros lo traducimos al español, entonces no entendía. Pero entonces dije yo, wow, él sí tiene una familia ancestral. Todos la tenemos. La diferencia es que él sí sabe. ¿Sí o no? Y puede trazar su línea y yo soy de la tribu de Aser, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. ¿Sí? Para el judío es bien importante saber de dónde viene. Bueno, muchos de ustedes ya conocen al doctor Mazariegos y en una clase que estaba con él, él comentó o compartió con nosotros una experiencia que él tuvo con su maestro. Su maestro se llama Samuel Pagán, es costarricense, es teólogo también y es arqueólogo, traductor de la Biblia del hebreo y del griego oficial. Muy probablemente ustedes tienen trabajo de él en sus manos. Y entonces él viaja por el mundo haciendo estudios y resulta que en España se topó con una judía y cristiana. Entonces dijo, ¡hala! ¿Y cuándo aceptaron ustedes a Cristo? En el Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo vino sobre ella. Pues sí, ¿verdad? Tiene lógica. ¿Y cuándo fue? En el Pentecostés, el que está narrado en la palabra de Dios. Ahí mis padres, mis ancestros recibieron el Espíritu Santo. Ellos llevan su genealogía y entonces ellos saben de dónde vienen y saben a dónde van. Para ellos es importante ese tema genealógico. Nosotros no lo tenemos. Yo he visto a varias familias que llevan y están haciendo su arbolito y están tratando de amarrarlo y llegan hasta 8, 10 generaciones y ya no pueden más. Se topan con una barrera, ¿verdad? Pero ellos no tienen esa barrera. Pero nosotros como hijos tenemos la palabra de Dios y tenemos su Espíritu Santo para entender de dónde venimos. Amén. Así que vamos a leer Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El Señor nos hizo a su imagen y semejanza. En nosotros ya no tiene que haber ese pensamiento de soy un accidente, soy un acto de la casualidad, Dios no me ama, de verdad yo estoy perdido en el espacio, soy un 5 que se cayó de la mesa. No, nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Él nos hizo con su amor, nos hizo con tal detalle de amor que tenemos que leer las citas. El Salmo 139:16 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas.
Y estas citas lo que hacen ver con el resto de la palabra que no hay otra criatura o no está escrita que haya sido creada como lo fuimos nosotros. No lo hay. Dios tenía puesto sus ojos en ti desde el día en que fuiste concebido. Dios te tenía en su mente desde la eternidad hasta la eternidad. Él te ama. Y no voy a dar la prédica del amor de Dios el día de hoy. Si no, no terminamos. Pero tú eres producto del amor de Dios. Dios te ama. Pero Dios puso eternidad en el hombre. Y leamos Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Fíjense en lo que sigue. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios puso eternidad en nuestro corazón. Y ahí nos quedamos con los deditos así, ¿ve? ¡Qué buena onda! Pero no entendemos. No entendemos. Es tan grande el concepto de eternidad que nos quedamos cortitos. Él es la eternidad. Miren, el concepto de eternidad, nosotros decimos, Dios es eterno, sí, pero la eternidad no tiene cabida, no tiene existencia si Él no está. Él sostiene la misma eternidad. Y yo me recuerdo, me quedo todavía trabado con este pensamiento. Un día mi papá me lo enseñó y de verdad no lograba pasar. Es como que el chip me topaba el chip y no me dejaba pasar. Dice, la eternidad es el constante presente de Dios. No solo la de Él. Él está viendo mi eternidad. Él la está viendo todo el tiempo. Es demasiado. O sea, si me pongo a pensar que Dios está viendo ahorita a toda la humanidad y todo lo que está pasando en el universo, es demasiado. Él está viendo todos los segundos de toda la eternidad en su presente. Es glorioso. Es demasiado grande ese pensamiento que no lo logro entender. Simplemente digo, gloria a tu nombre, Señor, eres santo, eres justo y eres bueno. Tú mereces ser reconocido. Amén. Ok. Éxodo 3:14 dice, yo soy el que soy. Este teléfono hace varios años no existía, pero vino alguien y lo creó. Y entonces, ahora existe. Ustedes no existían y fueron traídos a la creación. El concepto de existir, desde la palabra, de sus orígenes, tiene el concepto de nacer, de haber sido traído a la existencia. ¿Sí logran entender la palabra existir? ¿Sí? Ok, fue creado. ¿Dios existe? ¿Sí o no? No, no existe. Porque Él siempre, Él es. Él es. Yo quiero decir, Él ha sido y Él será. Él es. Él es inmutable. Él no cambia. Él no fue creado. Entonces, cuando a la gente se le dice, no existe, se traban como yo me trabé con la otra. ¿Verdad? Con el otro pensamiento. Pero Dios no existe. Él es. Y cuando toda la creación lo vea cara a cara, van a decir, tú eres, Señor, tú eres. No va a haber duda. Mi alma va a saber que tú eres el Dios vivo, el omnipotente. Amén. Ok. Él es eterno. El Padre es la roca Tzur. Y eso lo encontramos en Isaías 51:1. Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis al Señor, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Esa piedra es la roca Tzur, es la roca eterna que nos sostiene, que sostiene la creación. Es la roca de donde salió Jesucristo. Jesús lo dice, salí del Padre. Jesús salió del seno, del consejo de Dios, y Él es la misma naturaleza de Dios, la misma gloria que resplandece.
nosotros salimos, pero no tenemos la dimensión de Jesús. Y tengo más adelantito una gráfica para que lo podamos entender aún mejor. Mi origen señala mi final. Y fíjense lo que dice Jesús cuando los fariseos le estaban preguntando. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí, helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Lo curioso es que entre vosotros se puede también traducir en vosotros. Jesucristo estaba ahí presente y estaba diciendo de sí mismo, aquí estoy. Pero al mismo tiempo estaba hablando, dentro de ustedes está el reino de Dios, pero ustedes no lo entienden. No lo entienden. Su nombre está en nuestro corazón. El nombre de Dios fue puesto en nuestro corazón. Y ese es el reino. Ese es el reino que Dios ya había puesto desde antes. Desde la eternidad, Dios ya tenía pensado poner su nombre en nuestras vidas. Pero ¿por qué no lo entendemos? 2 Corintios 4:3-4. Y les voy a pedir, voy a cambiar la versión. Inclusive yo leyéndola me cuesta en Reina Valera. Así que la puse en NTV, Nueva Traducción Viviente. Capítulo 4, versículo 3 y 4. Escuchen. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Esto que acabo de leer es exactamente lo mismo en Reina Valera, solo que se me complica la lectura y realmente cuesta entenderlo. Por eso es bueno apoyarse en varias versiones para poder encontrar el mejor significado y poder rumiar la palabra y que se haga vida en nuestras vidas. No podemos ver porque hay un velo en nosotros. No podíamos ver que teníamos el nombre de Dios en nuestro corazón porque había un velo. Y así hay mucha gente que tiene ese velo todavía y no saben. Ahí está la mano de Dios que sostiene todo, el que sustenta todo. Y Él dispuso que nuestro corazón, Él lo iba a sostener. Y no solo eso, cuando nos dio vida, Él puso su nombre en nosotros. Él lo puso y nos sostiene. Ahí está en la parte más baja de nuestro corazón. Pero cuando el hombre decidió creerle a Satanás, ¿qué pasó? Todos sus sentidos, todo su ser fue cegado. El nombre de Dios se fue, ¿verdad? Está ahí. Ahí está. Solo que no lo podemos ver. El tema de hoy no es hablar sobre cómo la caída, no. Solo estoy explicando por qué no lo podemos ver. Pero esa es nuestra naturaleza antes de la caída. Nuestra naturaleza es puros para el Señor y ahí está su nombre. Pero de la caída ya no se ve el nombre. Por eso es que Jesucristo tuvo que bajar, poner su primer pie en nuestro corazón y comenzar a tener esa batalla, a conquistar. Él es el que pelea las batallas por nosotros. Él es el que nos guía en el camino. Salmo 121. Él nos guarda, Él es nuestro guardador. No dejará que resbales. Él no duerme. Él está trabajando en tu corazón. ¿Por qué? Porque Jesucristo, su nombre, tiene que llegar al nombre del Padre.
Y cuando Él venza todo lo que hay en nuestro corazón, el nombre del Padre y el Hijo estarán en nuestro corazón. Y entonces, si leemos Apocalipsis, esa cita no la tengo, pero si se pueden ir a Apocalipsis 3, versículo 12, aquí está. Dice, al que venciere, yo no voy a vencer, pero el que está en mí sí va a vencer. Jesucristo. Lo que está diciendo ahí es al que dejemos trabajar. Si lo dejamos trabajar a Él, que lo dejemos trabajar. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Cuando el Señor haga su obra en nuestras vidas, Él va a poner su nombre, va a ser visible, va a ser grabado externamente. Ahorita está en nuestro corazón en lo más profundo. Y está cubierto con el espíritu, con el alma, con el cuerpo y la iniquidad. Y por eso no lo podemos ver. Por la injusticia que hay en nuestro corazón contra su nombre. Cuando Dios formó al hombre, le puso un corazón hermosísimo, era bello, era hermoso, y no solo era el corazón, estaba su espíritu, estaba su alma y estaba su cuerpo. Pero dentro del corazón estaba el nombre de Dios, ¿sí o no? Ok, ahí está el nombre de Dios. Voy a saltarme a Jesús ahorita para poder seguir con esta explicación. Jesús vino a este mundo y Él tenía toda su voluntad fijada a la voluntad de Dios. Jesús mismo dice, lo que el Padre me dice, eso hago. Lo que yo veo hacer al Padre, eso hago. Yo no digo nada de lo que Dios no me da permiso. Lo que el Padre me dice, eso hago. No me salgo de su voluntad. Su voluntad estaba alineada a la voluntad del Padre. Él sí puede cumplir la voluntad del Padre. ¿Ok? Pero el hombre no puede. En el Edén, ese cuadrito es Adán y es el hombre. La naturaleza de Adán, ahí me quedé. La voluntad de Adán era neutra. Cuando digo neutra, era ingenua, era pura. No había tomado una decisión. ¿Sí? Y entonces, pero no había pecado. Estaba bien. Dios estaba dándole la oportunidad para que él aprendiera a tomar la decisión por su nombre. Aprender a obedecer su nombre. Pero ¿cómo iba a lograr eso él? ¿Cómo aprende el hombre a obedecer a Dios? A través de Jesucristo. Por eso, la imagen de Jesucristo en el Edén era el árbol de la vida. Y entonces, si Adán, que era el plan de Dios, hubiera comido del árbol de la vida, la voluntad del hombre se hubiera unido a la de Dios y hubiera tenido la capacidad de hacer todo lo que el nombre del Padre le estaba diciendo. Entonces, el nombre del Padre hubiera gobernado la voluntad hubiera gobernado sobre el espíritu hubiera gobernado sobre el alma y el alma hubiera gobernado sobre el cuerpo. ¿Y quién hubiera gobernado? Dios, el Padre, y todos estaríamos sujetos ahí, a Él. Lo que sucedió es que el hombre optó y tuvo una naturaleza contraria a la de Dios. Por eso Romanos 8:16 dice, nuestra carne no puede y no quiere agradar a Dios, no puede. ¿Por qué? Porque se unió a una voluntad que es completamente contraria a la voluntad de Dios. Y todos nuestros sentidos se quedaron trabados, ya no funcionan, están desfasados. Y ahora la voluntad carnal gobierna desde la carne, gobierna el alma y gobierna el espíritu. ¿Sí? Y entonces, el día que nacemos,
nacemos de nuevo a Cristo, diríamos, entonces ya todo nuestro sistema, todo nuestro espíritu ya puede ver, ya puede oír, ya puede sentir. Sí, pero no. ¿Han visto a los bebés cómo comienzan a explorar con sus sentidos y agarran el pie y se lo llevan hasta la boca y se lo chupan? Pues está experimentando y dice, ¿qué es esto que siento? ¿Lo siento en el pie o lo estoy sintiendo en la boca? Tiene que aprender a diferenciar y es un ejercicio y él tiene que aprender de nuevo. Y eso es lo que nos está pasando a nosotros. Estamos aprendiendo a ver con nuestros ojos espirituales, a oír con nuestros oídos espirituales, con todo nuestro ser espiritual. El problema es que nuestro ser carnal es muy fuerte y entonces los pocos luzazos que tenemos, nuestra carne los quiere apagar. Pero en principio, todo nuestro ser estaba diseñado para darle la gloria a Él. Colosenses dice que fuimos creados por Él y para Él. Y Apocalipsis 4:11, fuimos hechos para darle a Él placer. Y a nosotros nos hace felices darles placer a Él. Ese es nuestro propósito. Un pececito que está fuera del agua es infeliz. Ahorita, si nosotros estamos fuera de Dios, somos infelices. Señor, queremos estar dentro de ti. Queremos ser pececitos felices, moviendo nuestra colita y brincando de un lado a otro dentro de ti. Amén. Ok. Entonces, todo nuestro ser fue hecho perfecto. Espíritu, alma y cuerpo. Y todos nuestros sentidos estaban bien para darle gloria al Señor. El diagrama que usamos es de la doctora Hicks del libro La triple naturaleza. Vamos a ver cuál era la voluntad de Dios. Lo que hemos llamado anteriormente la jornada corta. La jornada corta consistía en que Dios había dicho que no podíamos comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero del árbol de la vida sí podíamos comer. El árbol del conocimiento estaba restringido para nosotros. No porque fuera malo, porque Dios no hace malas cosas. Pero Jesús nos dice que nadie puede llegar al Padre si no es porque Él. Entonces, en el momento que el hombre comiera del árbol de la vida, ¿qué pasaba? Se quitaba la restricción y podíamos acceder al árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa es una forma de explicar la jornada corta. Voy a hacer otra explicación. Jesucristo es el Cordero y León. ¿Sí? Y Él es quien nos redime. ¿Ok? Si nosotros comemos del Hijo, el Espíritu Santo nos revela, nos enseña, nos capacita. Y entonces capacitados, santificados para el Señor, entonces llegamos a la roca Tzur, al Padre, nuestra satisfacción. Él es nuestro retorno. A Él tenemos que llegar. A Él. Aquí está, me salté muy rápido a Jesús. Jesús es la redención. Veamos Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 15:5. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan 10:7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Una oveja para poder entrar al templo tenía que entrar por la puerta de las ovejas. Esa era la única puerta posible para las ovejas. Ellas no podían entrar por otro lado. Es a través de la puerta de las ovejas. Y Jesús es esa puerta. El Espíritu Santo es nuestra revelación. Leamos Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Primera de Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Es Dios quien nos habla del Padre. Es Dios quien nos da todos los tesoros y nos enseña, nos muestra los tesoros que están en el Padre. Él es de quien nos revela. Romanos
8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque Él sí sabe. Él sí sabe. No pidamos nosotros a la ligera. A mí me da risa cuando, bueno, no me da risa, es una forma de decirlo, pero cuando alguien comienza a pedir por una cosa específica, es que yo quiero esto y quiero esto y quiero esto, y digo, Señor, hay una necesidad ahí que tú tienes que cubrir, pero si tú eres nuestra única necesidad y te tenemos, ¿por qué estamos pidiendo otras cosas? Y entonces en mi corazón está, Señor, nos cuesta ver con los sentidos espirituales, nos cuesta verte realmente. Y nuestra oración debe estar enfocada a que nuestros sentidos lo vean más claramente a Él, que nuestra mirada esté fija y que no se desvíe, que no nos desviemos de la meta, corramos, dice Pablo. No vaya a ser que después de darle el mensaje a todos nosotros seamos desechados. Corramos y no perdamos de vista la meta, el Padre. El Padre es nuestra satisfacción. Juan 16:28 dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Ese es el ejemplo que Jesús nos está diciendo. Regresemos al Padre. Yo soy el camino, pero Él es nuestra meta. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Quién está diciendo eso? Jesús. ¿Y de quién está hablando? Del Padre. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Isaías 51:1, la repito. Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis al Señor. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Esta cita a mí me ha servido muchísimo. Yo tenía un problema. Conozco hermanos que no lo tienen. Yo soy muy competitivo. Yo quiero tener el primer lugar. Yo quiero ser el que gana. Yo quiero ser el honrado. Yo quiero que me reconozcan a mí. Eso se llama ser endiosado. ¿Sí? Reendiosado. Reempunchado. Miren, y lo peor de todo es que siendo cristiano yo quería ocupar. Todavía hay una gran parte de mí que quiere ocupar ese lugar. Y entonces digo, Señor, quiero ocupar ese lugar, pero estoy compitiendo y como que quiero empujar a los hermanos para yo llegar a ese lugar. Entonces ya no es llegando como tú quieres, sino agarrándolos del pelo y quitándolos del lugar, golpeando y lastimando. Y en mi corazón se hacía un conflicto, porque miraba a alguien que iba mejor, que tenía frutos más hermosos. Me van ganando. Y se volvía un conflicto en mi corazón. De verdad, era terrible. Hasta que leí esta cita, dije, Señor, el agujero de donde me sacaste, nadie más lo puede ocupar. Solo yo. Y miren, sentí que el Señor me quitó una carga y dije, Señor, yo voy a ser feliz en ese agujerito que tú me tienes preparado. Cuando llegue, miren, nadie puede igualar mi barriguita. Yo voy a cazar ahí perfectamente y voy a ministrar al Señor con todo lo que soy. Y dejó de haber competitividad en mi corazón. Y dije, gracias, Señor, porque yo no tengo que competir. Tú me hiciste, yo salí de ahí y tú me quieres llevar de regreso ahí. Ahí yo soy feliz. Amén. Cada uno de ustedes tiene un huequito en esa roca. Y Él es quien nos está esperando. Y quiero cerrar con esta última cita. El aliyá es una invitación abierta el día de hoy para cada uno de nosotros. Así como Abraham fue llamado a salir de Ur,
Así como Isaac tuvo un llamado diferente, cada uno va teniendo una época, un momento. Así lo tuvo Jacob, así lo tuvo José, lo tuvo Judá. Y así vamos viendo cada personaje en la palabra de Dios. Hay un llamado de Dios que te dice, ven, sube, sube, ven. Y esa cita que quiero compartir con ustedes es Isaías 55, 1 al 7. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa del Señor tu Dios y del Santo de Israel, que te ha honrado. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. El tiempo que tenemos es este. Este es nuestro tiempo. Este es el tiempo en que podemos buscarlo. El día que muramos se acabó el tiempo. Busquémoslo con todas nuestras fuerzas, busquémoslo toda nuestra entraña, con todo nuestro ser. Añoremos su nombre, añoremos esa naturaleza del Señor. Añorémoslo a Él. Llamadle en tanto que Él esté cercano. Esa es la invitación del Señor. Porque Él puso su nombre, nosotros valemos para Él. Él dejó su impronta, Él dejó su marca diciendo que nosotros somos su propiedad. Pero Él no quiere gobernar en nuestras vidas. Vení para acá y nos agarra. No, Él quiere que conozcamos su nombre por voluntad propia. Cada uno diga, Señor, quiero conocerte. Cierra tus ojos y dile, quiero conocerte, Padre. Quiero conocerte, Señor. No es suficiente. No es suficiente. Anhelo más de ti, Señor. Anhelo más de ti. Quiero conocerte, Señor, aún más, Señor. Revélanos tu nombre, revélanos tu naturaleza. Señor, pon un celo por tus cosas. Señor, pon en nuestro corazón amor por ti, Señor. Cautiva nuestro corazón, cautiva todos nuestros sentidos, Señor. Que cada vez que aparezca una elección podamos tomar la elección por tu nombre, Señor. Que podamos decir, te amamos, Jesús, te deseamos a ti, Padre. Danos esa gracia, Señor, de venir delante de ti todo el tiempo, entregando cada área de nuestras vidas, rindiendo nuestro corazón para poder alcanzarte a ti por medio de tu Hijo amado Jesucristo. Por favor, Señor. Por favor, no detengas tu obra en nuestras vidas. Corrígenos si es necesario, pero que no perdamos de vista la meta. En el nombre de Jesús. Amén.